Buenos días, vamos a dar inicio entonces a la clase de meiosis. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Bueno, en pocas palabras, que se describa describir el proceso de división celular que va a dar origen a las células sexuales y cuál es la importancia biológica, y vamos a ver si alcanzamos a ver la comparación entre mitosis y meiosis. Si no, lo dejamos para la próxima semana. Bueno, ¿por qué pongo esta imagen? Esta imagen nos habla de que, bueno, esto se da, vamos a subentender que son familias, ¿ya? Que a pesar de que somos descendientes de nuestros progenitores, somos parecidos y no iguales. Y eso se debe a que la herencia genética de cada uno de nosotros presenta variabilidad. Es decir, existió un proceso de recombinación genética en el momento de la formación de los gametos. Y ese proceso principalmente es el crossing over y además también lo que es la permutación cromosómica. Entonces, antes de comenzar, tenemos que considerar que existe la diferencia entre reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual implica que un solo progenitor es el que se va a autoperpetuar, ¿ok? Por ende, la descendencia es genéticamente idéntica, ¿ya? En el caso de los procariontes, es el proceso de fisión binaria, también llamado bipartición, y en el caso de los eucariontes es la fragmentación, la esporulación o la yemación, ¿bien? Por ejemplo, ahí en el caso de la imagen que tenemos acá, tenemos una esporulación que lo realizan las hidras, que son animales, sí, son animales, que están en el mar y lo que hacen es como que sale un pedacito, como un nuevo ser de él, y listo, ¿ya? Y en el caso de las estrellas de mar está la fragmentación, en donde si se parte esta estrella de mar e incluye parte del centro, se puede regenerar una estrella de mar 100% idéntica, ¿ya? Recuerda, nombre, curso en el chat para registrar asistencia. ¿Qué pasa con respecto a la reproducción sexual? Bueno, necesita de dos progenitores, necesita de los gametos y la descendencia es con variabilidad genética. En este caso, yo les puse el ejemplo de los gametos de nosotros, ovocito y espermatozoide, también les puse el ejemplo de los gametos de las plantas, ¿ya? Recuerden que los granos de polen son los gametos masculinos y al interior de las flores está el óvulo que es el gameto femenino, ¿ya? Por lo tanto, las plantas también tienen mecanismos de reproducción sexual. Por lo tanto, recuerda, la mitosis permite que las células somáticas se multipliquen y generen clones. En cambio, la meiosis lo que va a generar es formar células que son gametos, que son haploides, que contienen la mitad de la información genética de los individuos y con ello, al momento de la fecundación, poder restablecer el número cromosómico de la especie. Recuerden que si tienen dudas, presionen en la parte de participantes, levantan la mano y se me activa y les permito que prendan su micrófono. Bueno, recuerden entonces, jóvenes, conceptos básicos que no pueden olvidar. Y ahí sí. Entonces, oye, bienvenidos, estoy viendo ahí nombres que no habían entrado, los felicito, chicos. Bien, hay que motivarse en esto, sí o sí. Recuerden, nombre, curso en el chat para registrar asistencia. Oye, son las 11:10, estos se están quedando dormidos. Bueno, como les decía, recuerden que estos cromosomas que tenemos en esta imagen, sigue el mouse, son cromosomas dobles, ¿ya? O duplicados. ¿Por qué? Porque están formados por dos cromatidas hermanas unidas por el mismo centrómero. ¿Ya? Por otra parte, déjenme acomodar el micrófono, ahí sí, ya. Por otra parte, tenemos acá un par de cromosomas homólogos porque tienen el mismo tamaño, forma, genes, no necesariamente los mismos alelos. Bien, esta célula que está acá es una célula diploide, ¿por qué? Porque para el mismo tipo de cromosoma o juego de cromosomas tiene dos copias, ¿ok? Lo que vamos a hacer con la meiosis es reducir a la mitad, es decir, que cada célula resultante, es decir, cada gameto, solamente quede con información haploide y en copia simple. Bien, ¿qué es la meiosis entonces? Bueno, la meiosis es la duplicación del material genético, es decir, comenzamos con una interfase G1S, G2,
y luego son 2 divisiones celulares consecutivas. Pero estas divisiones celulares consecutivas tienen sus particularidades que vamos a pasar a revisar a continuación. A la meiosis 1 se le denomina meiosis 1 o reduccional y la meiosis 2 se le denomina ecuacional. Bien, ¿cuál es el resultado de la meiosis? Generar 4 células hijas que son todas con variabilidad genética, ¿cierto? Y además van a ser haploides y simples. Es decir, las células resultantes de la meiosis son todas distintas entre sí. ¿Cómo es que se reduce el número de cromosomas durante el proceso de meiosis? Ya, y esto es importante, jóvenes. Entonces recuerda, antes de comenzar la meiosis se requiere de una interfase. Es decir, se requiere de ¿qué cosa? Que una célula original va a duplicar su material genético, ¿ok? Es decir, va a pasar por etapa S, se viven los mismos puntos de control que en mitosis jóvenes, ya por si acaso, y tenemos cromátidas hermanas, que en este caso les llamamos cromosomas dobles. En la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos, en la meiosis 2 se separan las cromátidas hermanas. Bien, vamos entonces con la primera etapa de la meiosis, que es la meiosis 1 o reduccional, en donde, atención, sigue el mouse, de una célula que es originalmente 2N2C, pasa por un proceso de duplicación del material genético, es decir, por la etapa S, queda 2N4C, y como 2N4C va a comenzar a pasar por profase y metafase, hasta finalmente, en la última etapa, ya cuando se forman los núcleos en telofase, vamos a tener una célula que es N2C, ¿ok? Bueno, no una, 2 células. ¿Por qué la meiosis 1 es tan importante? Porque acá es donde ocurren los eventos de recombinación genética. Bueno, la profase 1 es la etapa más larga de este proceso. Voy a hacer una observación. Acá en esta presentación tengo la profase 1 dividida en sus 5 subestadios, pero los voy a pasar así suavecitos nomás porque no se requiere como demasiada información para esta nueva prueba. ¿Ok? Aún así les comento, son 5 subetapas, la profase 1 es la más extensa de la meiosis y comienza con que los cromosomas homólogos se comienzan a aparear, es decir, se quedan cerquitas muy pegaditos uno con otro, es decir, el cromosoma 1 del no sé, materno y el cromosoma 1 paterno se comienzan a juntar y quedan muy cerquitas unos de otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como están tan cercas, se pueden generar algunos quiebres en el material genético. Y eso va a terminar generando que se entrecruce el ADN. Y eso es lo que nosotros conocemos como crossing over. Bien, entonces, acá, fíjate, se unen los cromosomas, perdón, se fijan, se forma una serie de proteínas que se llama complejo sinaptotémico, que ya no se enseña con los programas nuevos, ¿ok? Y acá se produce el crossing over. ¿Por qué? El material genético está tan cerca uno de otro que comienzan a generarse entrecruzamientos. Un detalle importante, como ustedes imaginarán, los cromosomas tienen zonas de constricción mucho más fuertes, que esos son el, el centrómero. Por lo tanto, el crossing over tiene una mayor probabilidad de ocurrencia hacia los extremos de los cromosomas, no así hacia las zonas del centrómero. En las zonas del centrómero el crossing over es muy, muy baja la probabilidad de que ocurra. ¿Por qué? Porque, claro, el material genético está extremadamente compactado en esas zonas. ¿Bien? Bueno, recuerda, acá en profase 1, y vamos con la pregunta del Mateo, en profase 1 ocurre el crossing over, primer evento de variabilidad genética. Mateo, te escuchamos. Profe, ¿qué pasa cuando el centrómero está en las puntas? Claro, o sea, un acrocéntrico, un telocéntrico, funciona la misma lógica, o sea, independiente de la ubicación del centrómero, mientras más alejado del centrómero se encuentra un gen, más probabilidades tiene de recombinación. Buena tu pregunta, Mateo. Buena.
No sé si quedó claro. Sí, sí, quedó claro. Perfecto. Bien, Mateo, excelente tu pregunta, muy buena. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que los cromosomas homólogos están tan pegaditos unos con otros que pareciera que fuesen solo uno. Y a eso se le llama tétrada o cromosoma bivalente, ¿ya? Y los puntos de entrecruzamiento, o se comienza a considerar que estos cromosomas empiezan a realizar sinapsis, ¿ya? Entonces, ojo con estos conceptos que se los pueden meter, sobre todo como en los ensayos del Pedro Valdivia, ¿ya? El concepto de sinapsis lo meten mucho. ¿Por qué? Porque, claro, es esta conexión, ¿ok? Esta unión. Bueno, una vez que ocurre crossing over, los cromosomas se pegaron, pero puntos que después comienzan a separarse. Y en los puntos de cruce de los cromosomas, en donde hubo crossing over, se denominan quiasmas, ¿ya? ¿Se acuerdan el año pasado cuando vimos ojo que estaba el quiasma óptico, que era el punto de cruce de los nervios ópticos? Bueno, en biología el concepto quiasma quiere hablar de cruce. En este caso, los puntos de cruce que se generaron entre los cromosomas homólogos son denominados quiasma. Ahora, finalmente en la diacinesis, que es la parte final de la profase 1, ya tenemos los cromosomas con crossing over, ¿ok? Y ya están compactándose y los eventos de la profase son siempre los mismos, es decir, la cromatina se condensa, los cromosomas se estructuran, el núcleo desaparece, los centriolos migran a los polos. La historia es la misma, ya ocurre lo mismo, pero acá hago énfasis a los eventos particulares que ocurren en profase 1. ¿Bien? Chicos, recuerden, si no han registrado, su nombre y su curso en el chat quedan ausentes, así que hazlo inmediatamente si no lo has hecho aún. Bueno, acá es cómo se ve una profase 1 en el microscopio. Se ve clarísimo. Miren, Bueno, lo más claro que se ve es esto. Esto es como la típica imagen así de un crossing over. Y ahí están los quiasmas, que son justo los puntos de cruz que se generan acá. Bueno, otro momento importante de la meiosis 1 es la metafase 1. ¿Por qué? Porque en la metafase 1 se genera el segundo evento de recombinación genética. Entonces anota, ya tenemos el primer evento de recombinación genética, que es el crossing over. El segundo evento es la permutación cromosómica. ¿Y en qué consiste la permutación cromosómica? Pues bien, consiste en los distintos ordenamientos al azar que pueden tener los cromosomas en la placa metafásica. Me explico, no tengo lápiz, sí, tengo lápices, acá, todo con lápices, como buen profe. Ya, esto es combinatoria, ¿ya? Nada más ni nada menos. Entonces, si tenemos dos cromosomas, estos cromosomas pueden tener dos ordenamientos posibles, así o así, ¿cierto? Si tenemos 4 cromosomas, estos cromosomas van a tener 2 elevado a 4 combinaciones distintas. No, 2 elevado a 2 combinaciones distintas. Es decir, vamos a tener una variabilidad de combinatorias, o sea, puede ser que todos los cromosomas de origen materno queden a un lado y todos los de paterno al otro, o no sé, en el caso de los humanos, de los 46, 22 maternos a un lado y uno paterno en ese y los otros, ¿me siguen? O sea, la cantidad de combinaciones es una cuestión gigantesca y eso va a generar otra situación de recombinación, ¿ya? Por eso pasa de que a veces nos parecemos más como a la familia del papá o a la familia de la mamá. Claro, ¿por qué? Porque puede que hayamos recibido justo el gameto que tenía una carga más hacia una de las familias. No sé, en mi caso yo soy más Segovia que Sánchez, ¿ya? Por eso soy más gordita. Todos los Sánchez son flacos. F para mí. Bien, así que ya saben, la permutación cromosómica es un segundo evento de recombinación genética. ¿Ya? Felicito a los chicos, somos 67. Otro punto importante de la meiosis 1 es la anafase 1. ¿Ya? Para que vean, en la meiosis 1 ocurren los momentos más importantes de la meiosis. ¿En qué consiste este punto? Bueno, acá en anafase 1 se van a separar los cromosomas
homólogos. Por favor, importantísimo que lo registres, ¿ya? Se separan los cromosomas homólogos, ¿bien? Benja, te escuchamos. Profe, el tema ese de la permutación cromosómica ¿Sí? es con los cromosomas homólogos, ¿verdad? Claro, es con los cromosomas Ya. homólogos. Son los distintos ordenamientos. Claro, o sea, si este es un par homólogo, entonces este par homólogo puede quedar así o así. ¿Cachai? Y esta situación se va a repetir para todos los pares homólogos que hayan. Entonces al final el cálculo es 2 elevado al número de pares homólogos. En el caso de los humanos, la combinatoria es 2 elevado a 23, y eso da como 8 millones y algo. Es decir, que un espermatozoide sea idéntico a otro es 1 en 8 millones y tanto, ya 2 elevado a 23 por si acaso. Ese es el cálculo para saber cuántos gametos distintos se obtienen. Ya, anótelo por ahí. 2 elevado al número de pares homólogos. Es decir, nosotros tenemos 23 pares, 2 elevado a 23. Ya, buena tu pregunta, Benja. No sé si aclaro tu duda. Sí, profe, gracias. Bacán. Oye, bienvenidos a los que recién entraron. Somos 69, solo risas. Si no has anotado tu nombre y tu curso en el chat, quedas ausente, así que hazlo inmediatamente para registrar tu asistencia. Bien, ¿qué pasa con el final? Bueno, al final la telofase y la citocinesis son exactamente idénticas en mitosis, no hay mayores diferencias, simplemente acá en ocasiones se reestructura el núcleo. Mira, he encontrado libros que dicen que se reestructura el núcleo y he encontrado libros que dicen que no se estructura el núcleo, que es como un gasto innecesario. Pero la verdad, la raya para la suma no es, ay, qué grave, ¿no? La verdad es que no. ¿Ya? Lo que sí es importante que cada una de las células que se van a originar, en este caso, van a ser células que son N2C, exactamente, N2C. Atención, por favor, active lo que es la pestaña de anotar y necesito que me ayuden a completar este cuadro que tenemos acá, ¿ya? Ojalá con en la pestaña anotar utilizar la parte de texto, ¿ya? Entonces, por favor, ayúdame a completar este cuadro del resultado de la meiosis 1. Tienen un minuto porque el tiempo es oro en esta cuestioncita. Así que eso, un minuto para que me ayuden a completar este cuadro con cuáles son los valores de N y de C en esta célula 2N igual a 4 durante la meiosis. Vamos, a ver, vamos, por favor, necesito de su ayuda. Ya, estoy como Dora la exploradora. Ya, por ejemplo, el número y tipo de cromosomas. Ya, estos son acá cromosoma doble. Y en este caso serían 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Acá. Bien. ¿Viste? Ahí puse yo. Valor de C es C, 2C, 4C, etc. Bien, Esteban, dale nomás. ¿Quién más quiere completar? Si quiere completar todo, completa nomás. Vamos, chicos. O el nombre, por último, completa el nombre de la etapa. Esa es la más fácil. Bien, Mateo. Bien, Benja, muy bien. Bien, Benjamín, también. Ahí está el negrito, está el Benjamín. Bien. Ya, chicos. A ver, acá nos faltaría escribir 2C igual. Bien, Nico. ¿Ya? Ay, perdón. Es 4C. Y nadie dice nada, po.
Ya, y esta célula es 2N. Ya, perfecto. ¿Y esta célula cómo termina acá? Cada célula. Bien, 4 cromosomas diploides. Oh, no alcancé a ver quién escribió. Ya, 2N igual a 4, sí. Y acá sigue siendo 4C. Igual a 8. Acá. Y acá, eso, acá me queda N igual a 2. Chusa, quedó muy feo. Ahí sí. N igual a 2. Y acá, 2C igual a qué, chicos? Aquí. Y nos quedaría acá. Acá sigue siendo lo mismo. 4 cromosomas dobles. Bien, Benja. Y aquí es 4, sí, bueno, los 44, claro. Bien, 2 cromosomas, ya. Aquí, Mateo, vamos a corregir el diploide. Ojo, no puede ser diploide, ¿por qué? Porque esta célula es N, es haploide. Entonces, en este caso, nos quedan 2 cromosomas dobles. Pero es haploide, ¿por qué? Porque acá están separados los pares, pues el par rojo quedó acá, disculpando mis queridos daltónicos, el par rojo quedó acá y el otro de acá. El uno del par azul quedó acá, el otro del par azul quedó acá. Entonces no pueden ser diploides, ¿ya? Dobles por célula, exactamente. Ahí vamos a borrar ese 4. ¿Ya? Bien, chicos, prepárense porque en el módulo va a venir un ejercicio como de este estilo, ¿ya? Bien, los felicito, jóvenes, por su participación ahí, agradeciendo a los que pudieron participar, ¿ya? Y recuerda que sí, puede que borrar lamentablemente. Si no ha registrado su nombre y su curso, queda ausente. Bien, ¿qué pasa en la intercinesis? Mira, la intercinesis igual que una interfase, ¿ya? O sea, G1, no hay S. G1, G2, ¿ya? Un G1, un G2, fin. Así de corta. O sea, en pocas palabras, ¿para qué se hace? Para preparar como la nueva energía para empezar la meiosis 2. Y también se duplican los centriolos. Bien. Chicos, si hay preguntas en el chat. Oh, pucha, Dieguito. Alenzo no te deja, qué raroncito. Y ahí vuelvan a probar. Le sigo a Paquita día a día. Eso es el orden de las etapas de la profase 1. Bien, Profe, te escucho. ¿intercinesis qué era? Intercinesis es, muy bien, señor Lefín, el momento entre meiosis 1 y meiosis 2. ¿Ya? Con ¿Pero qué la incluía? salvedad de que no hay etapa S. Yes. Benja, te escuchamos. Profe, eh, ¿qué pasa en permutación y crossover con los sexuales? A ver, lo que pasa es que los cromosomas sexuales, ojo, ¿hay crossing over? Sí. ¿Por qué? Porque en los cromosomas sexuales, una de las secciones son autosómicas, es decir, son completamente homólogas, ¿ya? En cambio, las partes donde se le denominan genes sexuales no lo son. Entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque en el caso del cromosoma X no hay problema de intercambio en ese caso. ¿Por qué? Porque el sector SRI está muy cerca del ay, del centrómero. ¿Ya? Entonces, como ese sector de los genes que determinan, en este caso, la masculinización, está muy cerca del centrómero, entonces la probabilidad de crossing over es extremadamente baja, por no decir nula, ¿ya? No así las otras secciones que están más alejadas del centrómero sí pueden realizar crossing over. Sí, buena pregunta. Entonces, profe, si la probabilidad es extremadamente baja, pero no es nula, o sea que podría haber una mutación o algo raro ahí. Podría haberlo, pero la verdad no desconozco si hay como documentación de casos de ese estilo. Como de cromosomas sí que tengan una transposición, por así decir. Este sería con crossover. ¿Cómo se llama?
con este caso, con un segmento de SRI, por ejemplo. Desconozco si hay casos, capacito que los hayan, pero en estricto rigor desconozco. Voy a buscar, pero lo dudo, la verdad. Bueno, hay de todo, así que, pero sí, ha de ser muy, muy bajo. Lo que pasa es que, claro, o sea, ojo, no piensen que el crossing over es un evento que siempre ocurre. No, existe una probabilidad de que ocurra. ¿Ya? Perfectamente no podría ocurrir crossing over dentro de los pares homólogos. Sí. Buena pregunta. Gracias. Ya, me gusta que me dejen pensando. Bien, estimados, vamos a la segunda meiosis, que es meiosis 2, o también se le llama ecuacional, o equitativa, también le pueden encontrar. Acá lo que hacemos simplemente es terminar de repartir en forma equitativa el material genético, es decir, pasar de esta célula que nos quedó haploide, pero con los cromosomas dobles, a un haploide con cromosomas simples, ¿ya? Acá, el único evento bacán está en anafase 2, ¿ya? Y ustedes se darán cuenta que la meiosis 2 es muy, muy parecida a la mitosis. Bueno, en la profase, la cromatina se condensa, los cromosomas se estructuran, el núcleo desaparece, o sea, lo mismo de siempre, ¿ya? Lo mismo de siempre en una profase 2, con la salvedad que el material genético es N2C, ¿ya? En la metafase, lo mismo que en la metafase de la mitosis, o sea, los cromosomas se alinean en el ecuador, funcionan los mismos puntos de control de nuevo acá, ¿bien? Y quedan estos cromosomas guachitos, claro, porque no están en par homólogo, se alinean en el ecuador. Y acá, en anafase es muy importante, ¿por qué? Porque en la anafase 2 ocurre lo mismo que en la anafase de la mitosis, es decir, se separan las cromátidas hermanas, ¿ya? Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque la separación de las cromátidas hermanas reduce el valor de C, ¿ok? Si se dieron cuenta, en la anafase 1 se redujo el valor de N, y me quedan 10 minutos. ¿Por qué se redujo el valor de N? Porque separé a los cromosomas homólogos, ¿ya? Y al separar los cromosomas homólogos, por casi reacción lógica, se redujo el valor de C, sí o sí. Pero en este caso en particular, en anafase 2, tenemos ya células haploides, pero que tienen los cromosomas en copia, dobles, duplicados. Por lo tanto, se hace necesario, ¿qué cosa? Separar a las cromatías hermanas, para así finalmente obtener células que sean haploides y con los cromosomas simples. En resumen, por cada mitosis se obtienen 4 células que son haploides con copia simple del material genético y que son completamente distintas entre sí y con su célula progenitora. Bueno, porque me quedan 8 minutos, no vamos a poder hacer este ejercicio, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es la importancia de la meiosis? Bueno, la importancia de la meiosis es que uno permite mantener constante el número de cromosomas de una especie. En segundo lugar, permite la generación de gametos en los organismos que tienen reproducción sexual. Y, de un minuto, y además genera variabilidad genética. Que hay un gato que me raspa la ventana y me carga. Y ahí sí. Y ahí entró la gata pesada. Así como los gatitos de la foto, y ahí está la gata antipática. ¿Qué pasa si falla la meiosis? Ya lo dije el otro día con los físicos, lo digo el día de hoy con ustedes. Ocurre un problema en el punto de control que se le denomina del uso, en donde podría generar una no disyunción cromosómica, ¿ya? Es decir, que los cromosomas no se separen de manera correcta durante la alineación. Es decir, en la metafase no todos los cromosomas llegan a alinearse en la mitad, ¿ya? Y por ende en la anafase, al momento de la separación, se separan de manera desigual, ¿ok? Por lo tanto, las no disyunciones pueden generar trisomías o monosomías. Por ejemplo, ahí tenemos hacia el lado derecho de la presentación lo que correspondería ser en este caso a los efectos de una no disyunción
en los cromosomas sexuales, ¿ya? Si se da cuenta, un I0 no es viable, porque el cromosoma X tiene información fundamental para proteínas de la visión y proteínas musculares. Entonces, un I0 no sirve, le digo al tiro. Bueno, y si comparamos mitosis con meiosis, y con esto terminamos, o no, dejémoslo para empezar la clase de la próxima semana, porque quiero preguntas. Antes de las preguntas, resumen de contenidos. Bien, se han ido 3 personas, las tengo claramente identificadas. Bien, el resumen de contenidos es el siguiente. Primero, ¿cuál es la importancia de la meiosis? Bueno, formar gametos, ¿cierto? Reducir la cantidad de material genético para que al momento de la fecundación se restablezca el número de la carga genética de la especie y obviamente obtener variabilidad genética a través de 2 eventos principales, crossing over y permutación cromosómica. Entonces, durante la meiosis comienza con un G1-SG2, es decir, comienza con una interfase, a la cual después de G2 se le da inicio a meiosis 1, empezando por profase 1, que es la etapa más extensa. Durante la profase 1 ocurre lo más importante desde un punto de vista genético, que es el crossing over. ¿Por qué? Porque se genera intercambio de información genética entre cromosomas homólogos. Bien. Los cromosomas homólogos se acercan tanto que se denominan tétradas, realizan sinapsis, es decir, se conectan entre ellos, ocurre el crossing over, y los puntos en donde hubo crossing over y quedan cruzados se denominan quiasmas, ¿ya? En la metafase 1, segundo evento de recombinación genética, ocurre la permutación cromosómica, es decir, este ordenamiento al azar de los pares homólogos, ¿ok? Recuerden que se calcula 2 elevado al número de pares homólogos. En el caso de los humanos, 2 elevado a 23. Bien, en la anafase 1, evento importante, ¿por qué? Porque pasamos de una célula diploide a una célula haploide debido a que se separan los cromosomas homólogos. Y finalmente, telofase 1, cada célula, ¿cierto?, queda haploide, pero 2C. Es decir, las cromátidas hermanas de cada cromosoma quedan unidas todavía. Ocurre una intercinesis, que es una interfase sin etapa S. Es decir, es una interfase sin duplicación del material genético. ¿Por qué? Porque necesito como retomar fuerzas para la siguiente fase. Y en la meiosis 2, profase y metafase son tal como las conoces de mitosis, ¿ya? Pero en la anafase se separan las cromátidas hermanas, es decir, estos cromosomas que siguen siendo haploides, ¿ya? Y que estaban con sus cromátidas hermanas unidas, se separan en anafase 2, lo mismo que pasa en una mitosis. Y finalmente en telofase 2, cada célula, que en total son 4, queda con un valor de N y C. ¿Bien? La próxima clase es acerca de gametogénesis, pero vamos a comenzar con la comparación entre mitosis y meiosis.